Bueno, queridos alumnos, queridas alumnas, me alegra mucho volver a verles. Muy buen día para los alumnos que están en clase presencial y a la hora que estén viendo esta clase, que Dios los bendiga. Es un gusto verlos. Bueno, vamos a continuar entonces en el tema que nos quedamos acerca de Dios transmite mensaje al profeta y el profeta ahora tiene que transmitir ese mensaje al pueblo, ¿verdad? Y entonces estamos viendo los medios por los cuales el profeta va a tomar en cuenta para transmitir ese mensaje. Voy a compartir la pantalla para que continuemos donde nos quedamos. Un segundo. Y entonces a partir de ese acercamiento que vamos a tener sobre los medios de transmisión, nos vamos a dar cuenta que son muy variados, ¿verdad? Son muy variados. No es solo uno el género o la forma en que se transmite la palabra, ¿verdad? El oráculo de Jehová. Así ha dicho el Señor, esto dice Jehová, etcétera. Bueno, veíamos que los géneros literarios venían de la sabiduría tribal y familiar. Vemos también que nos quedamos en esto, en los géneros tomados del culto. Vimos un hermosísimo himno que aparece desparramado en el libro del profeta Amós, ¿verdad? Que exalta el poderío del Señor. Bueno, otro sabor u otro matiz que tienen los profetas para transmitir la palabra vienen del ámbito judicial, ¿verdad? Vienen del ámbito de la corte, de los magistrados, de los jueces. Bueno, ayúdenme, vamos a ver si podemos hacer las lecturas para familiarizarnos. Así ustedes ya van viendo los profetas que van a estar compartiendo, ¿verdad? Y a partir de eso ya les va siendo un poco más claro la actitud de los profetas. Bueno, en el capítulo 18 del 5 al 9, si alguien quiere leerlo y me ayuda, eh, tengan ahí la Biblia a mano. Siempre, como les dije, traten de encontrar una traducción alterna, ¿verdad? Amós 4:13. No, 18, no, Ezequiel, ya vamos en Ezequiel 18 del 5 al 9. Lo tengo. Dice, y el hombre que fuere justo e hiciese según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no presta, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre el hombre y hombre. Muy bien, en este contexto judicial se sitúa la enumeración de una serie de comportamientos justos, ¿verdad? Eh, que termina con la declaración de inocencia del que vive de acuerdo con ellos. Pero si nosotros seguimos leyendo en el versículo 10 en el versículo del 10 al 17, vemos cómo quien no cumple estas virtudes, ustedes saben que en toda sociedad deben darse ciertas acciones, pues para que no nos metan en cana o en la cárcel. Y, y bueno, Ezequiel toma todas estas virtudes buenas de un ciudadano de bien, ¿verdad? De un ciudadano de bien, que quien lleva a cabo esta actitud de bien, pues no se mete en problemas judiciales, ¿verdad? No se expone a que la justicia quiera hacerle algún juicio. Bueno, otro género
que también utilizan los profetas tienen que ver con la vida diaria, la cotidianeidad. Y el ejemplo clásico que tenemos, ¿verdad? Porque los oráculos a veces incluyen una serie de cantos que surgen de varias situaciones de la vida, el amor, el trabajo, la muerte, y la canción de la viña, ¿verdad? Del profeta Isaías la presenta como una canción de amor, ¿verdad? Vean ustedes cómo, vamos a leer, si alguien me ayuda a leer Isaías capítulo 5, vean cómo el profeta para dar oráculos usa una situación cotidiana, ¿verdad? Y la compone como canción. Isaías 5, del 1 al 7. Sí, por favor. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Amén. Gracias. ¿Vieron entonces cómo un hecho de alguien que tenía una viña, que seguramente Isaías conocía perfectamente bien, utiliza esa figura, eso normal, ¿verdad? Y lo convierte en una canción, y cómo esta canción se convierte en un oráculo de Yahvé, ¿verdad? En una palabra, y hace la comparación entre la viña, ¿verdad? Que una viña siempre quiere tener uva dulce y termina teniendo uvas amargas. Bueno, lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. Un ejemplo más que encontramos en este género es las elegías, ¿verdad? Las elegías no eran otras cosas más que lamentos que se entonaban al momento de la muerte de un ser querido. Y la más antigua elegía que encontramos en el contexto profético está en el profeta Amós, capítulo 5, versículo 2 y 3. Las elegías eran expresiones de profundo quebranto, ¿verdad?, ante la muerte de una persona. E insisto, la elegía más antigua que nosotros encontramos en labios de los profetas está en el profeta Amós, capítulo 5, versículos 2 y 3. Versículo del 1 al 3. Isaías 5, del 1 al 3. No, Amós, sí. Amós, perdón. Eso, Amós del 1 al 3. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel.
y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Muy bien, gracias. En esta versión que tengo dice: escucha, pueblo de Israel, oye este canto fúnebre que entono, ¿verdad? Entonces, a través de estas canciones fúnebres, ¿verdad?, que se entonaban cuando moría alguien, se aprovecha también para transmitir palabra de Yahvé. Muy bueno. Avanzando en esto, ahora vienen, saliendo de los géneros literarios, ¿verdad? Ahora vienen los géneros estrictamente proféticos. Ninguno de los géneros anteriores que hemos visto es tan típico de los profetas, porque lo emplean para dar una variedad, perdón, es típico de los profetas, lo que hemos visto anteriormente, para dar variedad y expresividad a su lenguaje. Y ahora ellos van a utilizar ciertas palabras o ciertas acciones en sentido profético. El primero de ellos lo tenemos con el oráculo de condena contra una persona. Ya hay una palabra de Yahvé por parte del profeta hacia una persona. El ejemplo claro lo tenemos cuando, en el caso de Elías, ¿verdad? El rey Ahab se ha apoderado de la viña de Nabot, ¿verdad? Esa es una historia que aparece en el primer libro de los Reyes, capítulo 21. Y entonces Ahab, el rey Ahab, casado con Jezabel, se apodera de la viña de Nabot tras el asesinato de Nabot. Entonces hay una injusticia de tal suerte, ¿verdad?, que evidentemente va a plantear al profeta la posibilidad de pronunciar una palabra al rey. Y el primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 19, si alguien lo tiene, y si no, lo leo, vamos a encontrar la palabra que pronuncia el profeta Elías contra el rey Ahab. Dice 21:19, dale el siguiente mensaje, hablando palabra de Yahvé para Ahab. Dice: esto dice el Señor, ¿no te bastó matar a Nabot? ¿También tienes que robarle? Por lo que has hecho, los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot. La verdad que es un oráculo en donde el profeta comienza haciendo una pregunta que supone al mismo tiempo una acusación formal de dos delitos, que era el asesinato y el robo. O sea, no te bastó solo con matarlo, sino ahora también tenés que robarle. Y el profeta no espera que Ahab le conteste, le responda, le dé una explicación, sino que sin esperar respuesta, utiliza la fórmula que hemos visto anteriormente con la que se pronunciaba palabra de Yahvé. Y entonces el profeta dice: esto dice el Señor, ¿verdad? O así ha dicho Jehová, que le sirve para introducir el castigo, un castigo de muerte, con las mismas consecuencias que tuvo el pecado que él cometió de haber asesinado a Nabot, ¿verdad? Entonces vemos que en este oráculo, es un oráculo muy fuerte de un profeta que le pronostica a un rey poderoso, ¿verdad?, la forma en que va a morir, una manera tan despreciable como en los perros. Hoy los perros para nosotros, o al menos para algunos de nosotros, son casi de nuestra familia, pero en los tiempos antiguos el perro tenía una connotación negativa, ¿verdad? No era ¡ay, qué lindo perrito! No, era una connotación negativa, tan es así que si alguien quería referirse de manera despreciable, bueno, utilizaba la figura
de los perros, ¿verdad? Y entonces dice, los perros lamerán tu sangre, haciendo alusión a algo muy, muy complicado. Bueno, tenemos otro tipo de oráculo, ¿verdad? Que tiene que ver con la colectividad, con la colectividad. Esto tiene que ver con denuncias hacia varias personas, ¿verdad? Y la característica principal que tenemos, o el ejemplo principal que tenemos, es el que aparece aquí en Amós, el profeta Amós, que va a condenar a estos países o estos pueblos, ¿verdad? Gaza, Edom, Asdod, Ascalón, Ecrón, etcétera. Y vean cómo formula el profeta Amós este, este castigo que encontramos. Dice el Señor, a Gaza, ¿verdad? Así ha dicho el Señor. Recuerden siempre la fórmula profética. A Gaza por 3 delitos y por 4 no la perdonaré, ¿verdad? Porque hicieron prisioneros en masa y los vendieron a Edom. Enviaré fuego a las murallas de Gaza, que devorará sus palacios. Aniquilaré a los vecinos de Asdod, al que lleva el centro en Ascalón. Tenderé la mano contra Ecrón y perecerá el resto de los filisteos, lo ha dicho el Señor. Así que bueno, a través de este oráculo nosotros encontramos la fórmula profética que utiliza el personaje o el hombre de Dios para transmitir un oráculo de Yahvé, en este caso, de condena hacia estas ciudades o hacia estos pueblos. Muy bien, entonces vemos claramente cómo los profetas utilizan diversas formas para transmitir sus oráculos o la palabra de Yahvé. Ahora, a través de este cuadro, ¿verdad? Vamos a nosotros a mirar la estructura que encierra el, el oráculo. Cuando se pronuncia el oráculo, ¿verdad? Vamos a encontrar que tiene estas 3 características. Hace una introducción, ¿verdad? Hace una introducción. Luego existe la acusación o el por qué va a pronunciar tal palabra. Y entonces va a decir el castigo, ¿verdad? Vamos a tomar un ejemplo para ver un poquitito esto. Por favor, vayamos al libro de Amós y vamos a encontrar estos elementos como ejemplo, ¿verdad? Vamos a utilizar el ejemplo del profeta Amós y vamos a identificar estos elementos que aparecen como estructura, ¿verdad? Como estructura. Amós capítulo 7. Amós capítulo 7, versículos 16 y 17. Bueno, ¿qué encontramos aquí? Dice Amós 17, está Amós 7, ¿verdad? El libro de Amós capítulo 7, versículos 16 y 17. Dice, ahora bien, escuchen este mensaje del Señor. Esa es la introducción. Recuerden que las introducciones siempre estaban fundamentadas en la palabra de Yahvé. Aunque a veces no siempre se menciona, pero la gran mayoría, la fórmula introductoria está basada en que el oráculo va a venir de Yahvé. Luego, la acusación. Tú dices, no profetices contra Israel, deja de predicar
a mi pueblo. Esa es la acusación, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Pues decía que el profeta no tendría que hablar contra Israel, ni tampoco dejaría el pueblo que el profeta le predicara. Entonces los está acusando por algo. Algo Israel no está haciendo, ¿verdad? O sea, hay una acusación, hay un porqué. Recuerden, los oráculos de Yahvé siempre están sustentados en una razón, en un motivo. El Dios de Israel o el Dios nuestro no castiga por castigar, ¿verdad? O no condena por condenar. Hay una razón y razones de peso, ¿verdad? Y entonces por eso el oráculo, después de la acusación, termina con el anuncio del castigo. Y el versículo 17 dice, por esto es lo que dice el Señor. Tu esposa se convertirá en prostituta en esta ciudad, y a tus hijos y a tus hijas los matarán. Tu tierra será repartida, y tú morirás en tierra extranjera. Con toda seguridad, el pueblo de Israel irá cautivo al destierro, lejos de su patria. Entonces vemos claramente que hay un anuncio del castigo. ¿Por qué va a suceder todo esto que el profeta le está diciendo al pueblo de Israel? Pues porque ellos han menospreciado la palabra profética de Yahvé. Bien, en términos generales, nosotros vamos a ver que el ejemplo que vimos tanto de Elías, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando leímos a Elías condenando al rey Acab? En la introducción dice, ¿has asesinado y encima robas? Eso es la acusación. La introducción vendría después. Así ha dicho el Señor. Esa sería, están alterados los elementos, pero están presentes los tres elementos. Podríamos decir, así ha dicho el Señor. Introducción. Acusación, ¿has asesinado y encima robás? Castigo. En el mismo sitio donde los perros han lamido la sangre de Nabot, también a ti los perros lamerán la sangre. Entonces vemos la estructura que se encuentra en la pronunciación de los oráculos. El anuncio del castigo siempre viene en función de lo que el pueblo ha hecho, ¿verdad? Y también tienen que ver siempre en función de una razón que el profeta les menciona. Bueno, estos son la estructura que podemos ver en la mayoría de los oráculos pronunciados por los profetas. Muy bien, ahora vayamos a otro género muy interesante, que son las acciones simbólicas. Vamos a cambiar de rubro, diríamos, porque hasta este momento se ha usado la palabra, ¿verdad? Se ha usado la expresión para transmitir tal o cual cosa. Sin embargo, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar que los profetas, para transmitir el mensaje de Yahvé, usarán acciones simbólicas. Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Veamos este ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 11, 29 al 31. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Vamos a ver este ejemplo de una acción simbólica que utiliza el profeta Ahías de Silo y que será un antecedente muy interesante de lo que los profetas después recogerán. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 29 al 31. Lo tengo. Por favor. Dice así. Aconteció
pues, en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y ese estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando a Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Amén. Gracias. ¿Vieron dónde está la acción simbólica? Uno preguntaría, ¿por qué el profeta Agías de Silo o el silonita tiene que destrozar un manto nuevo? ¿Por qué? Porque era la forma de demostrarle al rey Jeroboam que Dios le iba a dar solamente el reino de Salomón. Voy a arrancarle el reino de Salomón y voy a darte a ti solamente 10 tribus, ¿verdad? Entonces, las palabras a veces en sí mismas no tienen tanto poder como la acción, ¿verdad? Imagínense la cara que tuvo Jeroboam cuando vio al profeta usar un manto nuevo y empezar a romperlo en 12 pedazos. Es decir, le hubiera hecho, pero ¿qué estás haciendo? Pero después de que hubo destrozado el manto en 12 pedazos, Agías le da el mensaje del Señor a través de esta acción simbólica. Entonces la pregunta es, ¿por qué destrozar un manto nuevo? Porque era la forma que el profeta utilizó para que la palabra que estaba pronunciando fuera acompañada con un acto simbólico, una acción simbólica, y fuera mucho más poderoso el mensaje que el profeta quería transmitirle al rey. Así que la fuerza expresiva, la capacidad de atraer la atención del oyente a quien se pronuncia el oráculo, es mucho mayor cuando se hace una acción simbólica, ¿verdad? Porque eso es lo que hizo. De manera simbólica, Agías rompe el manto para darle un mensaje, ¿verdad? Los ejemplos más famosos que encontramos en esto, vamos a ver algunos de ellos, ¿verdad? Que tanto Amós, que Isaías, Oseas y algunos más van a usar. Veamos el primero. El profeta Isaías. ¿Qué acciones simbólicas utiliza el profeta Isaías? Algunas más desconcertantes que otras. Camina descalzo y desnudo, ¿verdad? Ya desde ahí decimos, algo no andaba bien con Isaías, pero eso nosotros lo encontramos en el capítulo 20 del profeta Isaías. Y entonces resulta que hacia el año 713, los filisteos, especialmente la ciudad de Asdod, planeaban rebelarse contra el rey de Asiria, ¿verdad? El rey de Asiria se llamaba Sargón II. Bueno, parecía una locura que un pueblo tan pequeño como era Israel quisiera intentar la rebelión contra un imperio muy poderoso como los asirios. Pero están convencidos de que los apoyará una gran potencia. En este caso, se confían de Egipto. Les estoy contando lo que dice el capítulo 20 de Isaías. Entonces se confían y dicen, los egipcios nos van a ayudar. Y bueno, Egipto en ese momento se encuentra dominado por los cusitas, que ahora sabemos que son los etíopes, pero el faraón pondrá todas sus tropas, tanto etíopes y egipcias, al servicio de los que habían querido destruir el imperio de Asiria. La tentación para Judá es evidente, es decir, los filisteos quieren pelearse con los asirios, pero no pueden solos. Entonces buscan apoyo de Egipto, y Egipto busca el apoyo de los etíopes.
ante este escenario político, ¿verdad? De querer iniciar una revuelta contra los asirios, Judá está tentado a unirse o a los filisteos o aprovechar las circunstancias. Y entonces los del reino de Judá están interesados de que destruyan al imperio asirio porque ellos pagaban impuestos, pagaban tributos al imperio asirio. Entonces decían, bueno, si estos asirios son vencidos, bueno, nosotros ya no tenemos que pagarles más el impuesto. Pero la decisión que va a tomar Judá puede ser catastrófica, puede ser contraproducente, porque la pregunta que plantea el profeta Isaías en el capítulo 20 es, ¿será que Judá está pensando que los etíopes y los egipcios son tan fuertes y tan poderosos para vencer al imperio asirio? Ese era el debate en cuestión. Entonces se da este escenario, ¿viste? Y en estas circunstancias se empieza la acción simbólica por parte de una orden de Dios al profeta. Y en el capítulo 20, versículo 2, hay una indicación de parte de Dios. ¿Alguien lo tiene? 22. Isaías 22. En aquel tiempo Jehová, por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos, y descalza las sandalias de tus pies, y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. ¿Vieron lo que le pide el Señor a Isaías? Acuérdense, estamos según el versículo 1, el año en que el rey Sargón de Asiria envía un comandante en jefe para conquistar la ciudad filistea de Asdod, y los filisteos quieren destruir a los asirios. Y ante esto, ¿verdad? Dios le pide a su profeta que se quite la ropa, las sandalias, y dice el texto que estuvo desnudo y descalzo. Imagínense la escena. Bueno, no se la imaginen, pero imagínensela. Isaías no es cualquier persona. Ya vimos, bueno, no hemos visto, perdónenme, no hemos visto, pero ya el ponente que vamos a tener sobre el profeta Isaías nos lo va a mencionar. Isaías no es cualquier cosa. Isaías es uno de los principales sacerdotes en vocación profética, ¿no es cierto?, que se ha criado en las altas esferas del poder. Se codea con los más grandes, ¿verdad? Isaías es un personaje conocido en Jerusalén. ¿Saben quién es él? No es una persona desconocida. Actúa como profeta desde hace 25 años. Admitido, rechazado, es un hombre importante y no tiene edad para realizar estos gestos raros. O sea, no es un jovencito, ¿verdad?, que anda desnudo, ya es una persona adulta. Es como, iba a decir, que me vieran a mí desnudo caminando por la ciudad del Dorado. Más de uno diría, che, ¿ese es tu pastor? No, ni lo conozco. ¿Es tu amigo? No, ni ahí, no sé quién es ese tipo. Bueno, esta actitud que ustedes podrían tomar de verme a mí desnudo y descalzo, pues es lo que el pueblo de Israel vio cuando reconoció al profeta, porque de repente Isaías aparece en público, medio desnudo, descalzo. La gente pensaría que se ha vuelto loco, o más bien algo les quiere decir a través de esa acción simbólica. Podríamos pensar la reacción, que ustedes tendrían lo mismo cuando me vieran a mí desnudo, entre risas y bromas, ¿verdad? Pocos tomarían en serio ver al profeta Isaías desnudo y descalzo el primer día. Sin embargo, la gente busca que les diga por qué él está así. Sin embargo, el profeta se calla, pero continúa apareciendo en público de esa forma. ¿Saben cuántos años? Mes tras mes, durante 1 o 2 años. Esto dice el versículo 3. Entonces el Señor dijo, mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo durante los últimos 3 meses
como señal, es decir, no fue una vez. Y noten ustedes que aquí el profeta no está hablando, durante todo ese tiempo no explica. Qué difícil ha de haber sido para el profeta Isaías, ¿no es cierto? Aguantarse la vergüenza, tal vez. Aguantarse las ganas de decirle, bueno, estoy haciendo esto por esto. Pero casi 2 años el profeta estuvo hasta que llega una noticia procedente de la costa. Llega una noticia. ¿Cuál era la noticia? Que Sargón II ha enviado un general contra Asdod y la ha conquistado. Finalmente los filisteos no pudieron, los etíopes no les ayudaron, los egipcios no les ayudaron y terminaron siendo invadidos por el imperio asirio. Entonces se produce lo más importante para comprender esta acción simbólica, ¿verdad? Viene la interpretación. Y la interpretación está en el versículo 3, dice, entonces el Señor dijo, mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo durante los últimos 3 años como señal, un símbolo de las terribles dificultades que haré caer sobre Egipto y Etiopía. Pues el rey de Asiria llevará prisioneros a los egipcios y a los etíopes. Los hará andar desnudos y descalzos, tanto jóvenes como ancianos, con las nalgas descubiertas para vergüenza de Egipto. Ahora entienden por qué está desnudo el profeta, ¿verdad? Porque es una acción sumamente vergonzosa. Bueno, de la misma manera le iba a suceder a estos pueblos, tanto jóvenes como ancianos, con las nalgas descubiertas para vergüenza de Egipto. O sea, Egipto no es poderoso, ¿viste? Entonces los filisteos se llenarán de pánico porque estaban con el poder de Etiopía y hacían alarde de los aliados que tenían en Egipto. Dirán, si esto le puede suceder a Egipto, ¿qué de nosotros? Contábamos con que Egipto nos protegiera del rey de Asiria. Entonces vemos claramente que Dios le está diciendo al pueblo, ustedes pensaron que los egipcios eran poderosos, bueno, ahora les demostré con esta acción simbólica por parte de mi profeta, que así como lo vieron desnudo y se burlaron y es sumamente vergonzoso, bueno, de la misma manera, estas naciones que se dicen ser poderosas también serán expuestas a la vergüenza pública, ¿verdad? Y entonces ahora cobra sentido porque el profeta camina descalzo y desnudo. Es difícil decir que durante 3 años Isaías no dijo nada, pero según el texto, él no dice nada, porque después de que pasan esos 3 años, ahí llega la noticia de que finalmente los asirios han derrotado a los filisteos. ¿Alguna pregunta, hermanos? No sé si pude ser claro en esta explicación de la acción simbólica. Hágamelo saber, por favor, los que están en clase presencial. Sí, pastor. Claro, claro. Muy bien, gracias. Gracias, Amanda. Bueno, vamos a ver otra acción simbólica ahora de otro profeta, y es el profeta Oseas, ¿verdad? Isaías tiene muchas, pero vamos a ver algunos ejemplos. El matrimonio y los hijos de Oseas, ¿verdad? Si nosotros vemos en Oseas, capítulo 1, el libro del profeta Oseas, nos vamos a encontrar con una acción simbólica que tiene que ver con el matrimonio. Dice el capítulo 1, el Señor le dio este mensaje a Oseas, hijo de Berí, ¿verdad? Al igual que en Isaías, todo comienza con una orden. Versículo número 2. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta. De modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. En prostitución.
Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim, y ella quedó embarazada y le dio un hijo. Y entonces el Señor le dijo, ponele al niño por nombre Jezreel, ¿verdad? Porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey Jehú para vengar los asesinatos que cometió en Jezreel. De hecho, pondré fin a la independencia de Israel y acabaré con su poderío militar en el valle de Jezreel. Al poco tiempo, Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre a tu hija Lourama, que significa no amada, porque ya no le demostraré amor al pueblo de Israel, ni lo perdonaré. Pero sí le demostraré amor al pueblo de Judá, lo libraré de sus enemigos, no con armas y ejércitos, ni con caballo y jinete, sino con mi poder como el Señor su Dios. Bueno, vemos aquí, ¿verdad? A una orden tenemos extraña, porque tenemos un conjunto de 4 acciones simbólicas. La primera era tomar como esposa a una prostituta. Ya de suyo propio, en cualquier cultura y en cualquier momento, la prostitución nunca ha sido algo bien visto. Y lo otro es una triple imposición de nombres simbólicos a los hijos que va a tener el profeta Oseas. O sea, complicado, ¿no es cierto? Tener que decirle a Oseas, casate con esta persona. Complicado. Bueno, estos actos de imponerle los nombres casarse y ponerle los nombres simbólicos a los hijos son un acto separados por un largo espacio de tiempo, por lo menos sucede entre 4 años, o sea, porque tampoco los hijos nacieron mes tras mes, ¿verdad? Por lo menos hay 4 años de diferencia. Sin embargo, cuando uno lee el relato, la intención del narrador es que se lean como una unidad, como un avance incontenible del malestar de Dios. O sea, uno lo lee y dice, bueno, y tuvo a su hijo Jezreel y después quedó embarazada y le puso por nombre Loroama, ¿no es cierto? Y entonces viene como de manera sucesiva, pero eso es porque el narrador quiere decirnos que, que el malestar de Dios no debe esperar mucho tiempo, sino que está allí. Así que lo que comienza por una simple crítica a la dinastía de Jehú, al rey Jehú, ¿no? Es simbolizado en este hijo llamado Jezreel, se convierte en amenaza para todo el pueblo, ¿verdad? A través del Loroama. Y termina con la ruptura de la alianza diciendo, estos no son mi pueblo, no es pueblo mío, porque Israel no es mi pueblo y yo ya no soy su Dios. Por otra parte, el pueblo ha cortado con Dios desde el primer momento, como se indica en la orden de casarse con una prostituta, porque el país está prostituido, alejado del Señor, que eso es lo que dice el versículo número 2. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendirle culto a dioses ajenos. O sea, el pueblo ya ha abandonado a Dios. No es que lo va a abandonar, ya lo abandonó, como la prostituta le ha sido infiel al Señor. Bueno, al igual que en el caso de Isaías, no se trata aquí de acciones simbólicas que ayuden al profeta a transmitir su mensaje al pueblo, sino de acciones por las que se va descubriendo y aceptando lo que Dios quiere manifestarle. Durante el lapso de 4 años, ¿verdad? Oseas no comprende con, con claridad qué es lo que está pasando. Hasta que él se casa, tiene el primer hijo, tiene la segunda hija, ¿verdad? Hasta que tiene la segunda hija, recién ahí empieza a entender
lo que significa, y por eso escribe el oráculo, ¿verdad? Lo importante en la orden inicial es que Oseas tenga la experiencia de ser traicionado por la mujer a la que quiere. Cásate con una prostituta. Evidentemente, pues como cualquiera, uno que quería casarse con una persona de bien, pero sabe Oseas que esta mujer le va a traicionar. Bueno, así comprenderá lo que le ocurre a Dios, que ha sido traicionado por Israel. Fíjense como una acción simbólica trae consigo la enseñanza de la infidelidad, de la traición que ha tenido el pueblo de Israel sobre Dios. Este matrimonio será esencial para su teología y su mensaje, porque vamos a ver cómo el profeta Oseas empieza a establecer esta función, ¿verdad?, del matrimonio como una relación entre Dios y el pueblo, ¿verdad? El esposo y la esposa. Lo vamos a ver seguramente en algún momento. Pero no es una acción simbólica con carácter externo, perceptible y valorable por sus contemporáneos. Solo en caso de que Gomer fuese una prostituta archirreconocida y mal vista, es decir, porque no una respetada prostituta cultual, no estamos hablando de una prostituta sagrada, ¿verdad? No estamos hablando de una prostituta que en los tiempos antiguos, ¿verdad? Había las sacerdotisas que se prostituían en un sentido del culto, ¿verdad? No estamos hablando de ello. Si la mujer con la que se casó, con Gomer, el profeta, hubiese sido una prostituta sumamente conocida y mal vista, pues habría provocado el desconcierto y el interés entre la gente de que Oseas quisiese casarse con ella. Es decir, no es una mujer respetable en el caso de la prostituta sagrada. Es una prostituta del más bajo mundo. Y eso es lo que le llama la atención a la gente. ¿Cómo te casas con una mujer de esta situación? Pero pensando en la reacción que tendría el pueblo, ni siquiera entonces se habría molestado en preguntarle por qué andaba y se había casado con Gomer. Durante esos 4 años no hay una pregunta. Finalmente el pueblo dijo, bueno, si te casaste con ella está bien. Y tampoco nada indica en estos solo versículos que el profeta fuese explicando a los 4 vientos, decir, miren, me casé con esta prostituta porque Dios me lo dijo y yo no sé qué va a pasar. No, no vemos al profeta. El profeta se calla, al igual que Isaías, durante 3 años se calla. Es interesante ver este punto de vista. Así que también como experiencia personal es como se entienden los nombres simbólicos de los niños. ¿Por qué? Porque en la medida en que van naciendo los hijos de Oseas con Gomer, va descubriendo el profeta el significado de lo que Dios quiere decirle a Israel, ¿verdad? Perdón, ¿puedo preguntar? Sí, Entonces, lo que usted acaba de decir es que era una prostituta no sagrada. no sagrada. Ah, porque acá en la Biblia de Jerusalén, una pequeña introducción entre el versículo 1 y 2 dice, un matrimonio es una aclaración escandaloso. Por mandato de Jehová, el profeta toma por esposa una prostituta sagrada y a los hijos de ella les da y les pone nombres que manifiestan la creciente amenaza de Dios a Israel. Entonces, no es una prostituta sagrada. Depende el comentario, querida Esther. Sí, yo iba a hacer esta aclaración. La Biblia de Jerusalén y algunos comentaristas creen que el profeta no pudo haberse casado con una prostituta común y corriente, ¿verdad? Entonces tuvo que haberse casado con una prostituta sagrada para que la fusión de ellos, los niños, pues tuvieran la importancia y la relevancia que tuvieron en cuanto al simbolismo de sus nombres. Sin Claro. embargo, la mayoría, otro grupo de eruditos del cual yo participo, ¿verdad? O creo, que tuvo que haber sido una prostituta de mala calaña, porque eso era lo que quería Dios decirle al pueblo. O sea, el pueblo se había rebajado tan vil,
¿verdad? Tan vil, tan de mala calaña, que por eso hace esta comparación de la prostituta. Entonces, sí, yo sé que hay autores que defienden la idea de que no pudo haber sido que el profeta se haya casado con una prostituta de mala racha de los bajos mundos, pero si uno mira el contexto, pues uno se da cuenta que el hecho de que haya sido una prostituta del bajo mundo simbolizaba mucho mejor el enojo que tenía Dios de cómo Israel se había prostituido con los dioses ajenos. Claro. Bueno, gracias. No, gracias a usted, Esther, por mencionarlo. Gracias, gracias. Bueno, entonces vemos aquí la acción simbólica, ¿verdad? Y termina con otra acción simbólica muy fuerte, ¿verdad? Que tiene que ver con que Gomer engaña al marido, ¿verdad? O sea, Gomer termina engañando al marido. Y Oseas la vuelve a perdonar, ¿no? Eso es lo que vemos en el capítulo 3 de Oseas. En el capítulo 3 hay algo diferente, ¿verdad? La situación que se presupone es la siguiente. Gomer, enamorada de otro, según el capítulo 3, búsquenlo. Dice, entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Válganos el cielo. A veces platico con Bere y le digo, Bere, amor, hay algo que no nos perdonaríamos ni ella ni yo, que sería un engaño, no nos perdonaríamos, no sé. Creo en la restauración y todo lo que se puede dar, pero no sé, para mí es muy difícil eso, ¿viste? Es muy difícil. Sé que muchas parejas han podido recuperarse y demás. Sinceramente, para mí no entra dentro de mis posibilidades. Pero fíjense, dice, anda y ama otra vez. Pero ¿por qué? Si la tipa está con su amante. Bueno, Gomer, enamorada de otro, ¿verdad? Ha abandonado al esposo, a Oseas, y comete adulterio. O sea, ya imagínense lo que es que alguien te engañe. Ya está. Ya entendemos para dónde va el asunto, ¿verdad? La ley justificaría su condena a muerte. La orden que el profeta recibe de Dios es muy distinta. Gomer tendría que morir, ¿no? Según la ley del Levítico y del Deuteronomio. Pero Dios hace algo diferente. Dice, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará, fíjense, ahí está la explicación de la acción simbólica. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Y le encante adorarlos. A ver cómo dice acá en Reina Valera. Sí, no sé si ustedes están leyendo Reina Valera, pero dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adultera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas, ¿verdad? O son golosos de las tortas de uva. Y aquí la expresión que aparece en la NTV dice, aunque les encante adorarlos. Las tortas de uva son deliciosísimas. Bueno, en esa misma delicia, Israel adoraba a otros dioses. Bueno, ¿qué vemos? En este caso, puede tratarse de una acción simbólica con carácter público. Aquí ya, ¿verdad? Aquí ya la gente está viendo que la tipa se fue, le está engañando con otro. El gesto de Oseas expresaría mejor que 1000 palabras lo que ha expuesto en el poema del capítulo 2, versículo 4.
que la única solución al problema del matrimonio entre Oseas y Gomer, es decir, entre Dios e Israel, no está en la astucia ni en el espíritu de venganza, que esto es básicamente el punto final del oráculo de Yahvé. Yahvé puede vengarse de su pueblo, ¿verdad? Como Oseas pudo haberse vengado de su mujer que lo engañó. Sin embargo, Yahvé muestra amor y perdón, ¿verdad? Y esto va a decir algo interesante. El texto no insinúa que el pueblo haya entendido esta acción. Al contrario, se encadena con una nueva acción de carácter muy íntimo entre la mujer y Oseas. ¿Por qué? Porque ella pasará muchos años sin fornicar ni estar con hombre alguno, para simbolizar que los israelitas vivirán muchos años sin las personas y cosas que les entusiasmaban, sin rey y sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin imágenes y sin amuletos. Versículo 3 dice, entonces le dijo Oseas a Gomer, tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar de la prostitución. Durante este tiempo no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. Esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey, ni príncipe, sin sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdotes, ni siquiera ídolos, ¿verdad? Entonces, lo que vemos aquí que el mensaje queda claro para quienes estamos leyendo el libro del profeta Oseas. Desde el punto de vista que ahora tenemos, se refuerza lo que ya advertimos en el profeta Isaías, que hay dos formas en que Dios va a demostrar su voluntad. Y algunas veces esa voluntad será progresiva y algunas veces esa voluntad será instantánea, ¿no? Muy bien. Podremos seguir hablando mucho de esto, pero si no, nos vamos a ir. ¿Pregunta hasta aquí, queridos alumnos? No es como pregunta lo que yo tengo, sino, digamos, es como ver que el profeta le iba a tocar como sufrir ese engaño y de pronto el que cuando digamos que él se casó con esta mujer, lo iban a tildar de, pues en una sociedad que digamos que acá se viviría lo mismo y lo juzgarían de alguna manera, no sé. Todo eso, digamos que él de todas maneras, pues él obedeció, pero estaba como expuesto, ¿no? A todas esas críticas y a ese sufrimiento posterior cuando, pues cuando le fue el engaño de ella. Sí, sí, querida Amanda, gracias por resaltarlo. Efectivamente, o sea, a través de esas acciones simbólicas, unas son más dolorosas que otras, unas son más personales y otras son más impersonales, ¿verdad? Pero podemos ver que el papel del profeta no era nada fácil, ¿verdad? No era nada fácil las órdenes que Dios le daba. Por eso los profetas son sumamente importantes y respetados en las tradiciones bíblicas. ¿Por qué? Porque ellos tienen que bancarse las mofas, las bromas, el decir, la burla, el escarnio, el señalamiento, y se la tienen que bancar, o sea, tienen que aguantar ese tipo de cosas, ¿verdad? Para un bien mayor, para una enseñanza. Ellos están al servicio de Dios, al servicio de Yahvé, ¿verdad? Y tienen entonces que soportar este tipo de situaciones. Así que sí, nada fácil la figura del profeta, ¿verdad? Bueno, esto yo no lo voy a leer, hermanos, ustedes léanlos, búsquenlos. Jeremías, las acciones simbólicas que tenemos de Jeremías, tenemos el cinturón de lino, no casarse, no llorarse, no alegrarse, la jarra de loza, el yugo, la compra del campo,
las piedras de Tafne. El profeta Ezequiel va a hacer acciones simbólicas como el asedio y la muerte, hambre y muerte en la ciudad, la marcha al destierro, comer con miedo, gemir y retocerse, las 2 rutas, no hacer duelo y las 2 varas, ¿verdad? Todas estas acciones que van a hacer estos grandes profetas como Jeremías y Ezequiel, ustedes búsquenlas, por favor, léanlas en casa, y vean lo que significó para los profetas hacer este tipo de acciones simbólicas, ¿verdad? En donde Dios le dice a Jeremías, no te cases, no llores, no te alegres. Son órdenes muy complicadas, ¿no es cierto? Bueno, comer con miedo es también otra acción simbólica muy interesante que tiene una explicación, ¿verdad? Así que bueno, se las dejo allí, va a estar en la plataforma el material para que ustedes después puedan ver las acciones simbólicas de estos. Bueno, vamos al receso, hermanos, vamos a tomar el receso y vamos a ver, regresamos con la tercera forma que tiene el profeta de anunciar la palabra de Dios. Primero vimos que lo anunciaba a través de la palabra hablada, ¿verdad? Del discurso. Segundo, de las acciones simbólicas, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver, después del receso, que el profeta va a echar mano de la palabra escrita, ¿verdad? De la palabra escrita para transmitir su mensaje. Así es que bueno, vamos a tomar 10 minutitos de receso, queridos alumnos, y volvemos a la clase.